Bueno, la pregunta que nos deja acá Natalie Contreras, que voy a dar el pase inmediato para que la puedan conocer y ella también se pueda presentar. Eh, ¿Es posible presentar una carpeta legal que no genere reparos en la compra-venta financiada con crédito hipotecario? Y si es así, ¿cómo debería ser? Una muy buena pregunta que nos debemos realizar nosotros como corredores de propiedades cuando estamos generando una compra-venta, cuando estamos lidiando con un comprador, ya sea contado con crédito hipotecario. Lo que cambia va a ser el abogado, que en el fondo uno va a ser contratado por el banco, por una empresa externa, y el otro va a ser contratado directamente por un comprador, pero el estudio de título debería ir siempre igual, ¿ah? Que es el proceso de blindaje que espera toda escritura pública antes de ser redactada. Eso es importante, o sea, si nosotros sacamos este eslabón, estamos dejando sin blindaje una escritura pública, y eso, por supuesto, no debería ser parte del quehacer y responsabilidad profesional de un corredor de propiedad. Bueno, de ahí que esta tarde nos reunamos para poder empezar a preparar carpetas legales desde el momento de inicio. Desde que captamos una propiedad, nosotros tenemos que identificar el estatus legal de una propiedad. Y ahí es clave, como corredores de propiedades, conocer qué documentos se requieren y eh, qué consideraciones debemos tener presentes para preparar una carpeta legal cero reparo, porque es fácil llegar y preparar, cons- conseguir un checklist de una serie de documentos y preparar una carpeta legal, pero tenemos que tener presente que cada propiedad es única. Y como cada propiedad es única, requiere atención y observar distintos puntos en ella, ¿ya? Y eso es clave, ¿por qué? Porque nosotros estamos preparando una carpeta legal para presentarla a, a un abogado, quien obviamente va a realizar una revisión muy rigurosa de una serie de documentos. Quienes ya hemos operado y tienen experiencia en haber gestionado alguna venta, se van a dar cuenta que el abogado que trabaja para banco es un abogado muy especial. Es un abogado que mira por debajo de las piedras, no quiere que quede nada, ningún eslabón suelto, ¿ya? Por ende, va a ser más exigente en requerir cada uno de los documentos que se van a necesitar para un correcto estudio de título. Recuerden, el abogado está buscando blindar la futura escritura pública, que él mismo se va a hacer responsable, que también es su reacción y todo lo que conlleva después. Y de ahí lo importante es que si trabaja por un banco, él obviamente tiene que entregar un servicio eh, profesional completamente a su cliente, que obviamente es el banco, institución financiera, el comprador, y por ende va a ser muy riguroso y va a requerir documentos, lo que normalmente cuando estamos en operaciones contados no es tan así, ¿ah? Entonces, acostumbrémonos a esto de que cuando estamos operando con abogados profesionales, siempre van a ser muy rigurosos en la búsqueda de documentos, y ahí que nosotros como corredores, los llamados gestores de la carpeta legal, que obviamente investigamos la propiedad desde que la captamos, vamos a ser los responsables de entregar esta carpeta cero reparo. Entonces, esa es la pregunta que yo los invito, estimados colegas corredores de propiedades, a resolver dentro de esta charla, ¿ah? Así que quiero invitarlo y dejarlo en este momento con Natalie Contreras López, abogada inmobiliaria y corredora de propiedades, con experiencia, por supuesto, en estudios de título, trabajando para bancos, instituciones, y ahí con Lex Urbana Propiedades, ¿ya? Adelante, Natalie. Hola a todos, buenas tardes. Mi nombre es Natalie Contreras López. Como señalaba Félix anteriormente, ¿verdad? Yo me he dedicado a trabajar como abogado en las empresas externas que prestan estos servicios, ¿verdad? Tanto de estudio de títulos, redacción de escrituras de compraventa de bienes raíces, todo lo relativo a la firma del contrato mismo, ¿verdad? En notaría, así como todas las gestiones relativas a la inscripción del inmueble para los bancos. Entonces conozco muy bien cómo es hacer estos reparos, ¿verdad? ¿Qué es lo que solicitamos normalmente? ¿Cómo logramos que la operación avance ágilmente y no se quede, digamos, detenida o estancada en la etapa de estudio de títulos, que es la etapa que más genera demora, ¿verdad?, en el avance de las operaciones de este tipo. Entonces, hoy vamos a tratar de dilucidar, ¿verdad?, si es posible presentar una carpeta legal que no genere reparos y de ser así, de ser posible, ¿verdad?, cómo debería ser esta o qué documentos deberían conformarla, ¿ya? De antemano les pido disculpas por mi voz porque estoy saliendo de una faringitis, así que haré mi mayor esfuerzo para que todo se entienda de la mejor manera posible. Primero, es necesario entender qué se entiende por estudio de título, ¿verdad?
Porque el estudio de título es un análisis muy acucioso que se realiza respecto de toda la documentación de un inmueble, con dos objetivos principalmente. Primero, determinar, ¿verdad?, cuál es su situación jurídica, y también para determinar los derechos que en él recaen. Por eso, siempre que estamos en presencia de una compraventa de bienes raíces, por una parte tendremos la documentación que debe ser aportada por el abogado normalmente del vendedor, y el estudio de título propiamente tal lo va a realizar el abogado de confianza del comprador. Esto es lo normal en el tipo de operaciones, ¿verdad?, en donde no existe financiamiento por estas empresas o bancos, ¿verdad?, o entidades financieras. Eso sería lo normal, ¿verdad? El objetivo general del estudio en este caso es determinar y verificar que el actual vendedor efectivamente va a poder transferir válidamente el dominio pleno e irrestricto del bien, y que no va a existir esta situación de que terceras personas, ¿verdad?, puedan disputarle, ya sea el dominio, ya sea algún derecho real respecto de ese inmueble, o que haya algún vicio tanto en la generación del título o en etapas previas, ¿verdad?, para que pueda en definitiva entorpecer, ¿verdad?, la transferencia de este derecho real de dominio de forma irrestricta y plena. Es por eso que realizamos estudios de título normalmente, y el tiempo de estudio es hasta completar un periodo de 10 años. Acá surge la pregunta, ¿verdad?, de por qué son 10 años y no son más o menos años, ¿verdad? Hay dos respuestas para esta pregunta. Primero, porque nuestro sistema civil considera un sistema dual al momento de hablar de la transferencia de dominio. Debe existir un título y debe existir un modo. El título normal, digamos, lo que vamos a ver más veces en la práctica, va a ser la compraventa, que todos conocemos, ¿verdad? Y el modo, en ese caso, cuando hablamos de la compraventa de bienes raíces, que va a operar, va a ser la tradición, que en este caso va a consistir, ¿verdad?, en la inscripción del título en el registro de conservador de bienes raíces respectivo. Sin embargo, la tradición, así como la sucesión por causa de muerte, son modos de adquirir derivativos. ¿Qué quiere decir esto? Que consideran el dominio de los antecesores. Y esto significa, ¿verdad?, que nadie puede transferir más derechos de los que tiene. En este sentido, ¿verdad?, si el vendedor no era dueño de un inmueble, no puede transferir el dominio a través de la tradición, porque solamente va a hacer nacer la posesión en el nuevo adquirente, ¿ya? Entonces, todo lo que contenga este dominio del antecesor se va a traspasar en los mismos términos al actual propietario o al actual adquirente, por decirlo de alguna forma. Entonces, acá existe una dificultad probatoria de este tipo de modos de adquirir que son derivativos. Significa que en la práctica tendríamos que estudiar todas las transferencias anteriores hasta llegar al título originario, ¿ya? Hasta la primera vez que una persona adquirió un inmueble. Entonces, en ese sentido, nos sirve mucho lo que es la prescripción adquisitiva extraordinaria, que es otro modo de adquirir distinto de la tradición, ¿verdad? Y que nos permite acreditar el dominio de un bien en la medida de que acreditemos posesión del mismo por un lapso de 10 años y concurriendo los demás requisitos legales. Es por eso que el estudio de título se hace considerando 10 años, porque si la persona no se hizo dueña por la tradición, se va a hacer dueña a través de la prescripción adquisitiva extraordinaria. Un segundo punto importante a este respecto es que los vicios de nulidad absoluta, que es la máxima sanción civil que contempla nuestro Código Civil, se sanea por el transcurso del tiempo de 10 años, ¿ya? De manera tal que si existía algún vicio y luego transcurre dicha cantidad de tiempo, ¿verdad?, se entiende que el vicio se subsana y por tanto nunca existió. La nulidad absoluta lo que hace es retrotraer a las partes al estado anterior a la celebración, ¿ya?, del acto. Y es por eso que es tan importante, en definitiva, dilucidar que ese tiempo haya transcurrido.
Sin embargo, cuando estamos en presencia, ¿verdad?, de estas compraventas que se celebran financiadas con créditos hipotecarios, el banco es un tercero ajeno al contrato. No es vendedor, no es comprador, ¿verdad?, sino que es un tercero externo que va a financiar parte del precio en la compraventa y tiene sus propios intereses. Por lo tanto, el banco hace estos estudios no con el fin anterior que hablábamos, ¿verdad?, de que quede totalmente el dominio pleno y restricto en manos del adquirente, sino que lo que le interesa es no poner en riesgo la garantía del banco, para que en el momento en que su cliente, el comprador, ¿verdad?, en caso de que en el futuro no cumpla con el pago de los dividendos, pueda ser efectivo finalmente el cumplimiento de ese crédito en el inmueble hipotecado, ¿ya? Y ahí se vende en pública subasta, ¿verdad? Y se paga, ¿verdad?, de lo que se le adeuda. Entonces el título, o sea, perdón, el banco lo que va a hacer es estudiar el título vigente, cuidando que en su origen no exista algún vicio que pueda poner en riesgo la garantía del banco. Va a estudiar los títulos inmediatamente anteriores al vigente hasta un periodo de 10 años atrás o más de 10 años cuando los títulos inmediatamente anteriores superen dicho periodo. Eso también es importante señalar porque en la práctica también se hacían algunos reclamos a ese respecto, porque, por ejemplo, si la compraventa se va a celebrar ahora en enero del 2025, ¿verdad?, y el título anterior data del año 2020, no ha transcurrido el lapso de 10 años. Por lo tanto, yo voy a tener que solicitar el título anterior. Imaginémonos que el título anterior a ese, ¿verdad?, data de 1999. En ese caso, de 1999 al 2024, ha transcurrido mucho más de 10 años. Sin embargo, en ese caso, igualmente yo voy a tener que pedir ese título anterior, ¿verdad?, para completar a lo menos 10 años. ¿Ya? Entonces, sí o sí hay que acompañarlo para que ese estudio esté completo. Y en tercer lugar, el banco va a encargarse de estudiar los antecedentes técnicos de la propiedad, que también tienen el objetivo de no poner en riesgo su garantía. ¿Cuál es el tratamiento que tienen estas operaciones a nivel banco? Primero, señalar que el banco no se encarga de prestar directamente estos servicios, sino que delega todos estos servicios de estudio de títulos, la realización de la escritura de compraventa, todo el tema de la celebración del contrato y de la inscripción en empresas legales externas que prestan exclusivamente dicho servicio a estos bancos. ¿Quién paga estos servicios? Los paga el cliente, que es el comprador, ¿verdad?, a través de gastos operacionales. Ahí, como veíamos en el curso, ¿verdad?, de estudio de título, también está contemplada la tasación y también van todos estos gastos adicionales, ¿verdad? La tasación siempre vamos a tenerla, digamos, de antemano a la etapa del estudio de título porque nos va a aportar distintos antecedentes. Entonces, en esta labor, las empresas legales externas lo que hacen es regirse estrictamente a lo que señala la ley para la actividad inmobiliaria y también se van a ceñir estrictamente a los reglamentos internos del banco para este tipo de operaciones, así como también se van a regir por ciertas instrucciones que se van actualizando periódicamente, ¿verdad?, por la Fiscalía del Banco. ¿Ya? Entonces, eso tiene que ver más que nada con la realidad del país. Por ejemplo, hay momentos en que aumentan las tasas de interés, otras veces bajan, hay ciertos como ofertones, ¿verdad?, cuando lo que se trata es de incentivar la compra de casas, etcétera. Entonces, siempre vamos a estarnos ciñendo más bien por aspectos objetivos, ¿ya? Eso es bien importante de entenderlo en el sentido de que cuando desarrollamos esta labor a nivel de banco, no tenemos mucha posibilidad de ser flexibles, ¿ya? Y de ahí que muchas veces tenemos mala fama en el sentido de que hoy el abogado que es problemático siempre está pidiendo una cosa, ¿verdad? Me rechazó este documento, etcétera. Pero por eso se lo explico de esta forma, tiene criterios objetivos que hay que seguir sí o sí. En el desarrollo de esta actividad, estas empresas legales trabajan a través de distintas etapas.
Acá podemos ver, por ejemplo, de forma muy simplificada cómo son las etapas por las cuales va pasando la operación en la vía interna y por qué a veces se puede demorar tanto en esta etapa, ¿ya? Tenemos en primer lugar la etapa de estudio de título, que tiene lugar luego de que el ejecutivo bancario, ¿verdad?, nos envía todos estos antecedentes que acompañamos como corredores, ¿verdad?, que salían en la lista que nos entregó el banco, y va a pasar a la etapa de estudio de título. Entonces el abogado va a realizar un primer preinforme y va a analizar estos distintos documentos. Entonces, si considera que están conforme a derecho de inmediato, podría pasar directamente a la aprobación. Entonces, desde ya respondiendo a la pregunta de si es posible presentar una carpeta que no dé lugar a reparos, la respuesta es sí, pero va a depender de ciertos factores, ¿verdad? Porque yo puedo acompañar una carpeta legal que esté completa, pero como corredor no puedo asegurar que se va a aprobar inmediatamente el estudio de título, porque puede que en alguno de estos documentos exista algún vicio, algún error, que al analizarlo por el abogado va a dar lugar a reparo igualmente, ¿ya? Pero en mi experiencia les puedo decir que yo a lo menos vi algunos casos de este tipo, y de hecho a los abogados nos complica esta situación, porque claro, no es normal que nos llegue todo de inmediato y que esté todo correcto. Entonces lo que hacemos es revisarlo muchas veces, ¿verdad? Yo me daba ciertas vueltas, volvía y después seguía analizando hasta que finalmente se aprobaba en esa misma oportunidad. En el primer preinforme llegaba a la aprobación. Sin Natalie, embargo, ¿sí? disculpa que te ¿Perdón? interrumpa, Miguel Ángel ¿Sí? Rojo. Estaba mirando la planilla que tienes puesta y te falta una etapa que es el cierre y copia, notaría. Sí, lo que pasa es que me estoy ciñendo más bien a las etapas en relación con la empresa misma. Ya no me estoy ciñendo con la notaría en sí, sino lo que hace la empresa, cuáles son las etapas en las cuales va analizando y revisando, ¿ya? Pero sí, efectivamente es correcto lo que señala. Esta es una simplificación, eso es lo que quería señalarles, ¿ya? Esto se podría, digamos, describir en muchas más cosas y podríamos hablar mucho sobre esto, ¿ya? Pero así a grandes rasgos sería más o menos así. Luego pasa a la redacción del borrador, ¿verdad? Y esta etapa del borrador la realiza, ¿verdad?, otro abogado distinto del anterior. ¿Por qué? Porque en esta etapa lo que se busca es tanto fiscalizar que lo que hizo el abogado anterior esté correcto, ¿verdad? Y también se basa en ese informe para poder hacer el borrador. Borrador que luego se envía al cliente o al corredor según corresponda, ¿verdad? Si es que el corredor también está, digamos, en la copia de los emails, y luego se coordina lo que sería la firma en notaría. En este caso va a ser la firma del comprador, del vendedor y del banco alzante en caso de que exista, ¿ya? Si hay alguna deuda por algún crédito hipotecario en relación con ese inmueble, también vamos a incorporar al banco alzante. Luego de todo lo que dice relación con la notaría, esta, digamos, matriz pasa a revisión, a una etapa que se denomina previa firma banco. ¿Por qué? Porque el banco se asegura que antes de que firme su representante, que está en la etapa posterior, va a analizar todos los antecedentes y va a verificar cualquier error que exista. En caso de existir un error, se va a modificar en lo pertinente, y si no existe error, ¿verdad?, se va a dar lugar a la siguiente etapa. Esta revisión también la hace un abogado distinto de los dos anteriores, ¿ya? Siempre predominando ese interés en verificar que otra mente, digamos, pueda analizar lo mismo y llegue a las mismas conclusiones, ¿verdad? Y finalmente firma el banco que otorga el crédito, y luego viene, ¿verdad?, el tema del cierre de las copias, y luego viene la etapa de la inscripción, ¿ya? Esto lo realiza normalmente, ahí hay una pregunta, parece. Voy a terminar esta parte y veo la pregunta. Entonces, luego viene
la etapa de la inscripción en el conservador, que lo van a realizar algunos procuradores, ¿verdad?, que trabajan también en la misma empresa. Esta empresa predominantemente está compuesta por abogados, pero también existen otras personas que se dedican a lo administrativo, ¿verdad? Se dedican al visado, a distintos aspectos que son complementarios también a todo lo que hacemos, ¿ya? Voy a ver la pregunta. Buenas tardes, ¿podría explicar a qué se refiere con banco alzante? El banco alzante es el banco que otorgó el crédito hipotecario a la persona que está vendiendo actualmente el inmueble. Imaginémonos que hay un vendedor, está vendiendo su inmueble, pero todavía está pagando dividendos y tiene una deuda con el Banco Santander, por ejemplo. En ese caso, el Banco Santander va a tener que comparecer a la venta y vamos a tener que solicitarle al cliente las cláusulas de alzamiento y también que nos dé los datos del representante del banco. ¿Por qué? Porque va a incorporarse y va a alzar, digamos, en este caso, lo que sería la hipoteca y todo lo relativo a la prohibición de enajenar, ¿ya? Entonces ahí también pueden celebrarse contratos de compraventa en que el inmueble tenga venta, ¿ya? A eso me refiero. No sé si quedó claro. Bueno, ahí me comentan cualquier cosa. Ya. Entonces, volviendo al estudio de título, señalar que las posibilidades son muy pocas en cuanto a lo que podemos hacer cuando se nos pide, por ejemplo, que no pidamos un documento o que el documento que presentaron de tal forma se acepte de esa manera. Eso no vamos a poder aceptarlo, porque como lo decía anteriormente muy bien Félix, el abogado que hace este estudio se está jugando su trabajo al momento de realizar el estudio, ¿ya? Cuando aprobamos el estudio y ponemos nuestra firma, yo como abogada me estoy haciendo cargo de todas las consecuencias y problemas que genere la operación en las etapas posteriores. Así que si llega la etapa, pasa por todo esto, ¿verdad? Y llega la etapa de la inscripción y llegando ahí la rechaza el conservador, yo voy a tener que hacerme cargo, ¿verdad?, de arreglar el problema, ir al conservador, ¿verdad? Y muchas veces estas empresas a modo de castigo establecen que uno tenga que pagar, por ejemplo, cualquier gasto notarial que deba modificarse algo, etcétera. Entonces, claro, siempre vamos a tratar de ceñirnos estrictamente a lo que establece la ley. Por tanto, yo acá voy a pasar a explicar ciertos problemas prácticos que yo vi bastante y que entorpecen o retrasan el avance de las operaciones. Primero, uno de los aspectos que daba bastante problema era la falta de formación profesional de los corredores de propiedades. Por esta razón yo, digamos, me alegré bastante cuando hice el curso de corretaje de propiedades, ¿ya? Porque me di cuenta de que el curso es sumamente completo. Habla desde el punto de vista legal, habla del punto de vista técnico, ¿verdad? Contempla lo que es la tasación, todo lo relativo al mundo inmobiliario que es importante para esta labor, ¿ya? Pero ¿qué pasaba? Que en la práctica muchas veces uno se encontraba con muchos corredores que no parecían comprender, digamos, en profundidad algunos temas, o más que nada repetían ciertas, digamos, actividades, ¿verdad? Considerando, por ejemplo, una compraventa normal y después repetían siempre lo mismo. Pero esto es dinámico, esto, como bien lo señalaban anteriormente, cada inmueble es un mundo. Entonces no se puede aplicar una fórmula general para todos los inmuebles. Entonces, ¿qué ocurría en la práctica? Que muchas veces los corredores o los clientes no entendían los reparos que se formulaban y en lugar, digamos, de tratar de entenderlos, reclamaban. Y reclamaban con bastante insistencia, ¿verdad? O culpaban al abogado de estar pidiendo cosas que ya se habían acompañado, etcétera. Y en eso se perdía mucho tiempo, ¿ya? Es increíble cómo se perdía mucho tiempo en esos dimes y diretes, ¿verdad? Y se generaba además digamos, una sensación de animadversión tanto entre los abogados como los corredores. Entonces,
Lo que yo acá sugiero en términos prácticos es que cada vez que no entendamos un reparo, pidamos inmediatamente una reunión presencial con el abogado que está haciendo el estudio de título, porque el abogado es una de sus obligaciones el atender gente, ¿ya? Y poner en conocimiento todo lo que ellos necesiten, y en esa instancia es súper buena, porque en definitiva yo puedo contrapreguntar, si no entendí algo, insisto, ¿verdad? Y pido todos los pormenores. Y eso va a solucionar mucho más rápido esta situación que estar insistiendo, ¿verdad? O reclamando en el banco, etcétera. Eso solamente sirve para dilatar, ¿ya? Acá les pongo un ejemplo de esta situación. El abogado solicitó certificado de recepción final del inmueble, incluyendo los certificados de regularización de las ampliaciones del mismo, porque sabe que existen estas ampliaciones ya que aparece en la tasación. Y el corredor insiste en presentar el certificado de recepción final de la vivienda original, que no considera dichas ampliaciones. ¿Ya? Acá es típico ejemplo, ¿ya? Pero lo importante acá, como les señalé, es centrarse en ser, una, proactivo en relación a solicitar esta reunión, y dos, preguntar inmediatamente y ser honesto en cuanto yo no manejo esta información, entonces tú me podrías explicar bien, ¿verdad? Y ahí se soluciona inmediatamente. Un segundo problema que ocurría bastante era la pérdida de vigencia de los documentos. Los bancos establecen cierta vigencia que va a variar dependiendo del tipo de documento que se trate. Por ejemplo, la copia de inscripción de dominio vigente se requiere una vigencia de 120 días, el GP o certificado de gravámenes y prohibiciones requiere de una vigencia de 90 días, los certificados municipales y del Serviu normalmente requieren de un plazo de 6 meses, 6 meses específicamente. Entonces, siempre vamos a estar jugando con esta dinámica de que algunos documentos se pueden vencer, ¿verdad? Dependiendo de la fecha de su emisión. Por tanto, acá si se realiza un reparo y yo dejo pasar mucho tiempo y luego acompaño esos documentos, es posible que los primeros que acompañé ya se encuentren vencidos, ¿ya? ¿Qué sugiero yo en la práctica en ese sentido? Que como el corredor conoce, ¿verdad?, las fechas en que se emitieron los certificados, porque normalmente es él el que digamos, obtiene esta documentación, debería anotar en un cuaderno, sería una buena sugerencia que anote en un cuaderno cuáles son las fechas de emisión de los distintos documentos, de manera tal que cuando venga la etapa del reparo, yo al acompañar toda esa documentación me adelanté a esa situación y de antemano ya solicité los documentos que habían perdido su vigencia para esa fecha. Entonces, eso es bien importante porque en la práctica no parece mucho, pero si uno lo analiza, ¿verdad? Entre una revisión que realiza el abogado y una segunda revisión pasa a lo menos una semana, y podría ser mucho más dependiendo del flujo de trabajo que existe en esa oficina legal, ¿ya? Entonces, es súper provechoso el hecho de que tengamos esos antecedentes, los tengamos anotados para que podamos adelantarnos a los hechos. Otra solución también que existe y que se da a iniciativa del abogado que realiza el estudio es que, por ejemplo, si para aprobar el estudio solamente falta un GP porque perdió su vigencia justamente en el último momento, ¿verdad? El día anterior, imaginémonos. Yo le puedo pedir como excepción a la Fiscalía del banco que no haga ningún problema en relación a este documento, ¿verdad? Que lo excepcione como reparo. Y el banco normalmente va a acceder en la medida de que eso no le genere ningún problema o no ponga en riesgo la garantía del banco, ¿ya? Así que ahí tenemos también otra posibilidad de hacer que avance más rápido la operación. Un tercer problema que se suele ver es que no se revisan los documentos una vez que son emitidos por el organismo o autoridad respectiva. Tenemos como una idea, no sé si idealizada, pero pensamos que los organismos emiten sus documentos y que estos documentos siempre van a estar correctamente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Que cuando analizamos, ¿verdad?, estos documentos así a nivel de estudio de título, nos damos cuenta de que el conservador erra, ¿verdad? A veces se equivoca
en el nombre, ¿verdad?, del vendedor o del dueño del inmueble. A veces falla el rol, ¿verdad?, o se invierten algunas palabras, o utilizan formatos tipos, ¿verdad?, y a veces se olvidan de cambiar ciertos datos y queda como con el que estaba guardado anteriormente. Entonces, eso sí o sí va a ser reparado por el abogado que hace el estudio de título, ¿ya? Entonces, eso va a significar también que vuelva a otra etapa de reparos, ¿verdad? Y pidamos que ese documento se acompañe nuevamente, pero corregido. ¿Cómo podemos evitar esta situación? Siempre que se emita un documento por algún organismo o entidad pública, vamos a revisar de inmediato, al momento en que nos entregan el documento, que esté correcto, ¿ya? Sobre todo en estas instancias en las cuales se entrega presencialmente, ¿ya? Porque no todos tienen un sistema online. Entonces, en ese sentido, lo mejor es reclamar de inmediato y hacerle presente a la persona que esté encargada de que se modifique de inmediato. ¿Por qué? Porque de esa manera lo acompañamos desde ya, conforme a la ley o a derecho, ¿ya? Entonces ahí nos evitamos otra instancia de reparo que, como les dije, puede ser a lo menos una semana de diferencia de conocer primeramente la operación y luego volver a verla después de la instancia del reparo, ¿ya? Otro caso que también genera bastantes complicaciones en la práctica tiene que ver con las implicancias que tiene el Estado civil y los regímenes matrimoniales en las operaciones de compraventa de bienes raíces. A este respecto, quisiera señalar, ¿verdad?, que el Estado civil se ha entendido como la calidad o posición usualmente permanente que un individuo ocupa en la sociedad en orden a sus relaciones de familia, ¿verdad?, y que confiere o impone determinados derechos, deberes y obligaciones civiles. Esa es la definición más aceptada que hay de Estado civil, porque la que establece la ley en el artículo 304 del Código Civil se ha criticado, ¿ya? Pero en definitiva, el lugar que ocupamos en la sociedad va a generar ciertos derechos, deberes y obligaciones civiles, ¿ya? Y justamente acá en las compraventas de bienes raíces es una de esas instancias en las cuales podemos advertir que tanto el Estado civil, ¿verdad?, como los regímenes matrimoniales van a generar ciertas consecuencias o ciertas obligaciones civiles, ¿ya? Tenemos el Estado civil de soltero, casado, divorciado y viudo, ¿verdad? Para efectos de la venta de bienes raíces, el Estado civil, digamos, más sencillo, entre comillas, es el de soltero. ¿Por qué? Porque solamente vamos a tener que acreditar, ¿verdad?, el estado civil de soltero, ya sea a través de una declaración por la cual yo indico que manifiesto que soy soltero, o a través de un certificado que ahora para estos efectos tiene el Servicio de Registro Civil, que no es un certificado de soltería propiamente tal, sino que lo que hace es declarar que la persona en cuestión, ¿verdad?, no ha contraído matrimonio, pero también se acepta como un certificado de soltería. Luego tenemos el estado civil de casado, y acá existen tres regímenes matrimoniales diferentes, ¿verdad? El de sociedad conyugal, que es el más usual en la práctica, que se caracteriza porque en este régimen matrimonial los cónyuges, todos los bienes que adquieren durante la vigencia del matrimonio, a título oneroso, van a ingresar a un haber social absoluto o un patrimonio común, ya para que se entienda más fácilmente. De manera tal que al término de ese régimen, ese patrimonio común se va a dividir por partes iguales entre los dos. Eso es lo que caracteriza la sociedad conyugal. Y además que es el régimen legal, ¿verdad? Lo cual significa que si en el momento del matrimonio no se opta al régimen de separación total de bienes o al de participación en los gananciales, se va a entender que las personas se van a casar bajo el régimen de sociedad conyugal. Es por eso que es el más dado en la práctica. Luego tenemos el de separación total de bienes, que implica que tanto en la adquisición de los bienes como en su administración, cada uno de los cónyuges lo va a hacer con completa independencia de su otro cónyuge,
y el régimen de participación en los gananciales, que es el menos conocido, ¿verdad? Y que se caracteriza porque es muy similar al régimen de separación total de bienes, en el sentido de que cada uno de los cónyuges adquiere sus propios bienes y los administra, pero al término de este régimen existe una compensación que se genera, porque el cónyuge que obtiene menos gananciales, ¿verdad?, va a tener un crédito en contra del que obtuvo más para que se equiparen los patrimonios entre las partes. Esto lo explico muy a grosso modo, ya para que tengan una noción, pero podríamos hablar horas y horas solamente de la sociedad conyugal. Pero eso es lo importante para efectos de entender esto en relación con los bienes raíces. Luego tenemos el estado civil de divorciado, que en este caso, además de la declaración que deben acompañar, declarando, ¿verdad?, en este caso que se encuentran en un estado civil de divorciado, también se va a requerir que se acompañe, en el caso del vendedor, la sentencia del juzgado de familia competente que dictó la sentencia de divorcio, y se va a requerir también en caso de que exista un acuerdo completo y suficiente, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a verificar que los cónyuges no hayan llegado a algún acuerdo que pudiera afectar a este bien raíz que se está vendiendo. Luego tenemos el estado civil de viudo, y en ese caso, además de acompañar el certificado de matrimonio que acredita, ¿verdad?, el matrimonio, vamos a solicitar el certificado de defunción del cónyuge fallecido. En relación con el estado civil de casado en sociedad conyugal, en la práctica es importante porque puede dar lugar a ciertas consecuencias e incluso podría llegar a cambiarnos la operación de manera sustancial, ¿ya? Entonces, a continuación vamos a ver los casos más usuales que ocurren en relación con este régimen. Si el vendedor adquirió el inmueble estando casado bajo régimen de sociedad conyugal, el inmueble ingresó al haber social absoluto, es decir, este patrimonio común. Por lo tanto, en la compraventa que vamos a celebrar, debe comparecer el vendedor en su calidad de jefe de la sociedad conyugal, y su cónyuge debe comparecer autorizando la venta y por declaración de bien familiar. La declaración de bien familiar, para que lo entendamos, siempre la va a incorporar el banco en sus escrituras, ¿ya? ¿Por qué? Porque si bien uno cuando hace un estudio de títulos puede darse cuenta cuando un bien ha sido declarado familiar, porque analiza, ¿verdad?, la inscripción de dominio vigente, en la cual siempre va a existir una anotación marginal que va a señalar, ¿verdad?, que ese bien ha sido declarado bien familiar. El reparo en ese caso que yo formulo es que se acompañe nueva copia de inscripción de dominio vigente con constancia de la desafectación de dicho bien, ¿ya? Mientras eso no ocurra, no voy a dar lugar, ¿verdad?, que siga avanzando la operación. Sin embargo, cuando ya llegamos a la etapa de escritura, eso ya fue subsanado. Sin embargo, el banco, como se blinda de todas las maneras posibles, además incorpora en la escritura de compraventa una declaración de bien familiar. Por lo tanto, siempre independiente del régimen matrimonial, cada vez que el vendedor tenga el estado civil de casado, va a tener que comparecer su cónyuge para la declaración de bien familiar, que en el fondo consiste en que este cónyuge no propietario del bien señala o declara que el bien no ha sido declarado bien familiar y que está en pleno conocimiento de esa situación, ¿verdad?, y exime al banco de cualquier responsabilidad. Luego tenemos un caso que es bien dado en la práctica y donde uno rechaza los mandatos que se otorgan bajo esta lógica de la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque si el vendedor otorga un mandato para que otra persona comparezca en su nombre, deberá cumplir estas mismas reglas anteriores. Es decir, ese mandato debe otorgarse por el marido en calidad de jefe de la sociedad conyugal, y debe otorgarse también en una cláusula por parte de la mujer expresamente la autorización de la venta y por declaración de bien familiar. Entonces, si yo analizo ese mandato y está otorgado en esos términos, yo lo voy a aceptar.
pero si le falta algo de esto, o si la mujer no comparece personalmente, porque también podría darse el caso, por ejemplo, de que el marido sea el que necesita ser representado, pero la mujer puede comparecer a la compraventa. Ahí ya no requeriríamos, ¿verdad?, de que ella lo señale en una cláusula del mandato, porque va a comparecer directamente. Sin embargo, si no es así, esta es la forma en la cual debe realizarse ese mandato, porque de lo contrario va a ser reparado. Luego tenemos el caso de la mujer casada en sociedad conyugal que vende un inmueble de su patrimonio reservado. Sabemos que el patrimonio reservado dice relación con ese patrimonio que se genera a propósito de cuando la mujer desarrolla una actividad económica o lucrativa, ¿verdad?, de forma independiente del marido. Por lo tanto, todo lo que adquiera en virtud, digamos, de su trabajo, todos los bienes que también vaya adquiriendo en el futuro, ¿verdad? Con ese dinero, los frutos que genere, ¿verdad? Ese bien que haya adquirido, van a formar su patrimonio reservado. Entonces, si este bien conforma parte de su patrimonio reservado, nosotros vamos a solicitar tanto que en la escritura, el título vigente, se haya invocado el patrimonio reservado expresamente, es decir, que aparezca en la escritura que la mujer adquirió ese inmueble en ejercicio del artículo 150 del Código Civil, y además que en la misma escritura se haya acreditado ese patrimonio reservado con a lo menos 2 documentos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el artículo 150 habla de documentos en plural, no dice documentos a secas, ¿ya? Entonces se ha entendido que a lo menos se debe acreditar con 2 documentos. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que del análisis de esa escritura yo advierta que se ha invocado el patrimonio reservado, pero también es posible que se haya acreditado con un documento o que no se haya acreditado, ¿ya? Porque también lo señala la escritura en los documentos protocolizados. Entonces, si ha acompañado uno solo, yo en esta instancia de estudio de título le pido que acompañe otro documento que acredite su patrimonio reservado y que sea de fecha anterior al título vigente. Y si no lo digamos, ha acreditado con ningún documento, le pido los 2 documentos, ¿ya? Eso es bien importante porque podría llegar a concluirse una cosa totalmente diferente, ¿ya? No obstante que invocó el patrimonio reservado, pero como no lo acreditó, se va a entender que ingresó al haber social absoluto de la sociedad, lo cual significa que ese bien es de la sociedad conyugal. Por tanto, en ese caso, si no lo puede acreditar, va a tener que comparecer el marido como jefe de la sociedad conyugal y su cónyuge va a tener que comparecer autorizando la venta y por declaración de bien familiar. Cuando esas cosas ocurren en la práctica es sumamente compleja la situación, ya por eso se lo estoy explicando de antemano, porque nos cambia totalmente. La mujer dice, pero ¿cómo si yo compré, verdad, con mi patrimonio reservado y por qué ahora tiene que ir mi marido no es dueño de este inmueble, etcétera? Pero claro, el hecho de que exista una inscripción a nombre de una persona no acredita por sí solo que es dueño del inmueble, y es por esa razón que hacemos estos estudios de título. También tenemos el caso de la mujer casada en sociedad conyugal que vende un inmueble que forma parte de su haber propio. El haber propio de los cónyuges es un patrimonio que se genera principalmente con los inmuebles que estos adquieren antes de contraer matrimonio o durante la vigencia del matrimonio, pero a título gratuito, ¿ya? Por lo tanto, esos inmuebles no van a ingresar a un patrimonio reservado y no van a ingresar al haber social absoluto de la sociedad. Sin embargo, la sociedad conyugal tiene ciertas reglas que entiendo que hay un proyecto que busca cambiarlas, ¿verdad? Pero de momento el marido es jefe de la sociedad conyugal y es administrador tanto de los bienes sociales como de los bienes propios de cada cónyuge. De manera tal que en esta escritura va a tener que comparecer el marido en calidad de administrador de los bienes propios de la mujer y la mujer deberá comparecer otorgando su voluntad de forma expresa y directa en el contrato, ¿ya? Finalmente, en relación con el comprador y la sociedad conyugal, tenemos el caso de la mujer casada en sociedad conyugal
que vende un inmueble que forma parte de su patrimonio reservado y renuncia a los gananciales una vez terminado dicho régimen. Acá les quiero mostrar, voy a cargar un documento, que es una inscripción. Esperen un segundito. Ahí. Esta es una inscripción de dominio vigente, ¿verdad? En la cual la mujer adquirió con su patrimonio reservado y su marido falleció. ¿Pero qué pasó? Falleció sin haber liquidado la sociedad conyugal y por tanto este bien que forma parte de su patrimonio reservado quedó, digamos, dentro de esa lógica de que se genera una comunidad, ¿verdad? Pero aún tenemos el derecho opcional que tiene la mujer casada en sociedad conyugal, que al término, ¿verdad?, de el régimen matrimonial tiene la opción de optar por los gananciales en la sociedad conyugal, que en ese caso, ¿verdad?, el bien raíz que formaba parte de su patrimonio reservado pasa a incrementar los gananciales y se dividen por mitad, o en este caso, ¿verdad?, podría optar por renunciar a los gananciales en la sociedad conyugal y quedarse finalmente con su bien que forma parte de su patrimonio reservado. Acá solicitamos como reparo que esta persona, ¿verdad?, primero celebrara la escritura pública, ¿verdad?, en la cual renuncia a los gananciales, y luego, ¿verdad?, que se anotara al margen de la inscripción matriz que había renunciado a los gananciales, que se anotara entonces esta situación. Y acá podemos advertir que se anotó, ¿ya? Siempre acá, cuando vemos esta escritura, ¿verdad?, puede que haya una anotación marginal en esta parte, al lado derecho, ¿verdad?, que a veces está escrito de forma, letra manuscrita, y a veces cuesta un poco entenderlo, pero en la actualidad se está haciendo de esta forma, en este formato más bien digital. Entonces ahí tenemos que verificar esta situación. Entonces, claro, yo ahí pido la escritura, ¿verdad?, en la cual se renunciaron a los gananciales porque tengo que verificar que todo esté correcto y se hizo de la manera, digamos, acorde al derecho. Y voy a verificar que existe esta renuncia de los gananciales. Y ahí cuando ya advierto que está esta renuncia, yo puedo efectivamente decir, sí, esta persona que aparece acá es efectivamente dueña de ese bien. ¿Por qué? Porque ya renunció a los gananciales y tiene el dominio pleno respecto de su inmueble. Eso significa en la práctica que si falleció, ¿verdad?, su cónyuge, ella ya no va a, digamos, formar parte de los gananciales, o sea, todo aquello que correspondía en relación a la sociedad conyugal, ella ya renunció a eso, ¿ya? Entonces va a optar derechamente por su bien raíz, que forma parte de su patrimonio reservado. Vuelvo a compartir ahora a ver, la diapositiva. Ya. Ahora tenemos el caso del comprador. Cuando el comprador, ¿verdad?, es el que tiene el carácter, ¿verdad?, o sea, tiene el estado civil de casado y bajo el régimen de sociedad conyugal. El caso de la mujer que compra un inmueble con su patrimonio reservado, al igual que lo que señalábamos previamente, va a requerir acompañar a lo menos 2 documentos que acrediten este patrimonio reservado, que pueden ser, ¿verdad?, liquidaciones de sueldos, certificado de cotizaciones previsionales, ¿verdad?, etcétera. También tenemos el caso de el marido que compra, ¿verdad?, casado en sociedad conyugal. En ese caso va a ser necesario que
el marido comparezca a la venta en calidad de jefe de la sociedad conyugal y es necesario que la mujer comparezca a la venta autorizando expresamente la hipoteca que se constituye en la misma escritura. Eso por ser exigencia de la ley en virtud de este artículo 1749. Exige que la mujer comparezca para la autorización, digamos en este caso, de las hipotecas. En cuanto al régimen de separación de bienes, normalmente no da mucho problema por regla general, ¿ya? Si el vendedor adquirió el inmueble bajo el régimen de separación total de bienes, su cónyuge solamente va a tener que comparecer a la venta por declaración de bien familiar, que como les señalaba previamente, eso siempre va a existir, independiente del régimen matrimonial. En cambio, si el vendedor está actualmente casado en régimen de separación de bienes, pero al momento de adquirir el inmueble lo hizo casado en sociedad conyugal, ahí se puede generar una situación más compleja, ¿ya? ¿Qué tenemos que solicitar en ese caso? Copia de la escritura que dé cuenta del pacto de separación de bienes. ¿Por qué? Porque el artículo 1723 del Código Civil permite cambiar de régimen matrimonial a través de un pacto que puede ser de separación de bienes o puede ser de participación en los gananciales, ¿ya? Y en esa instancia uno podría igualmente liquidar de inmediato la sociedad conyugal de forma voluntaria por los cónyuges o podría no liquidar la sociedad conyugal. Entonces el abogado va a pedir sí o sí la escritura para efectos de determinar si se liquidó o no la sociedad conyugal, porque las implicancias pueden ser muy distintas, ¿ya? Si se liquidó la sociedad conyugal en la misma escritura de separación de bienes, en este caso significa que se adjudicó el inmueble a alguno de los cónyuges. Y si fue así, si se adjudicó a alguno de los cónyuges, es necesario que se inscriba ese título en el conservador de bienes raíces respectivo, porque ese va a ser el nuevo título vigente, la liquidación de la sociedad conyugal, lo cual significa que va a dar lugar a una nueva inscripción y vamos a tener que pedir todos los documentos nuevamente, ¿verdad?, en base a esa nueva inscripción, ¿ya? El GP, por ejemplo, vamos a tener que pedir el título que era vigente hasta antes de esta situación, ¿verdad? Vamos a tener que pedirlo con nota marginal de transferencia. Entonces sí nos va a cambiar en ese sentido toda la operación, ¿ya? Si el vendedor casado en estos términos, ¿verdad?, no liquidó la sociedad conyugal, es decir, digamos, los cónyuges no liquidaron la sociedad conyugal, en este caso ambos van a tener que comparecer los dos como vendedores del inmueble. ¿Por qué? Porque mientras no se liquide la sociedad conyugal, se genera una comunidad de bienes entre los cónyuges, ¿ya? ¿Y esto qué significa? Que ambos son propietarios del inmueble y ambos van a tener que vender como copropietarios en definitiva. En cuanto al estado civil de divorciado, si el vendedor adquirió el inmueble bajo el estado civil de casado y al momento de venta tiene el estado civil de divorciado, hay que acompañar, como les señalaba previamente, sentencia de divorcio dictada por el juzgado de familia respectivo y acuerdo completo y suficiente en caso de existir, ¿ya? Para verificar que no se hayan comprometido, ¿verdad?, los títulos del inmueble. Esto es bien importante, yo diría que lo verifiquemos al momento en que conocemos al cliente, ¿ya? Cuando vamos con nuestra orden de venta, desde ya preguntar, ¿y usted estaba casado en sociedad conyugal cuando adquirió el inmueble? ¿Por qué? Porque eso puede tener implicancias, digamos, en el futuro. Podríamos nosotros, por ejemplo, advertir en este caso inmediatamente algunas situaciones en relación con eso. Podemos saber que ingresó al haber social absoluto de inmediato, ¿verdad? Si se casó en sociedad conyugal y adquirió el inmueble en esos términos, ya sabemos que ambos van a ser dueños a menos que se haya liquidado la sociedad conyugal, ¿ya? Si el vendedor al momento de adquirir el inmueble se encontraba casado bajo el régimen de sociedad conyugal y actualmente se encuentra divorciado, hay que distinguir. Si los excónyuges liquidaron la sociedad conyugal, en ese caso va a ocurrir lo mismo que en el caso anterior. Es decir, significa que se le adjudicó el inmueble a uno de los excónyuges, de manera tal que
Se debe inscribir dicho título en el conservador de bienes raíces respectivo y se debe solicitar nuevo GP, nueva copia de inscripción de dominio vigente. El título anterior debe constar con la nota marginal de transferencia, etc. Si no se liquidó la sociedad conyugal, deberán comparecer ambos excónyuges como vendedores en su calidad de comuneros del inmueble, acompañando todos los antecedentes de ambas personas. Esto en la práctica daba lugar a muchos problemas. Si bien nosotros solamente nos fijábamos en todo el aspecto legal, técnico, ¿verdad?, etcétera, muchas veces el vendedor comparecía con su calidad o estado civil de divorciado y después nosotros le decíamos, ¿sabe qué? Este inmueble es de la sociedad conyugal. Por tanto, usted va a tener que contactar a su ex cónyuge, ¿verdad?, para que comparezca. Y por supuesto eso generaba muchos problemas, porque claro, eso significaba que el precio de la venta lo iban a tener que repartir por mitad entre ambos, ¿verdad? Entonces esas consideraciones nosotros no, digamos, no les podemos prestar, digamos, interés, porque claro, esto como es algo técnico, algo jurídico, no existe flexibilización en ese sentido, ¿ya? O sea, no queda otra solución más que venga el cónyuge, ¿verdad? Y vendan entre los dos. Acá quería mostrarles cómo se ven los documentos, ¿verdad? Cómo podemos advertir ciertas situaciones a partir de los certificados de matrimonio. Acá, por ejemplo, este certificado da cuenta de que en el acto del matrimonio los contrayentes pactaron separación total de bienes, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que desde ese momento cada uno de ellos, ¿verdad?, va a adquirir sus propios bienes y los va a administrar en forma independiente, ¿verdad? Si acá no dijera nada, se entiende que está casado en sociedad conyugal. Luego tenemos este otro caso que tiene que ver con lo que les señalaba anteriormente, del pacto de separación de bienes. Siempre que veamos esta nota, esta subinscripción, significa, ¿verdad?, que si bien se casaron en sociedad conyugal, acá vemos que fue el 10 de agosto de 1981, por escritura pública de fecha 20 de agosto de 1991, ¿verdad?, se celebró este pacto de separación de bienes. Por lo tanto, si adquirieron bienes entre el lapso intermedio, entre la celebración y la subinscripción, ¿verdad?, de la separación total de bienes, significa que ese bien es social. Entonces, nosotros revisando esto solamente y viendo la escritura, podemos saber inmediatamente qué consecuencias podrían derivar de esta situación. Entonces, podemos adelantarnos a esa situación y configurar, ¿verdad?, una estrategia de carpeta legal que nos permita agilizar al máximo el avance. En el caso del divorcio, ¿verdad?, vamos a encontrar esta también subinscripción que nos indica por sentencia del juzgado de familia, ¿verdad? Lo importante acá es que se señalan datos concretos, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, vamos a solicitarle como corredores al cliente la sentencia específica que necesitamos, señalando la causa rol, ¿verdad?, el año, y en este caso, las causas de familia son de carácter privada, en el sentido de que solamente los cónyuges y sus abogados tienen acceso, ¿verdad?, a toda esta información. De manera tal que ahí le tenemos que pedir al cliente que nos acompañe esta sentencia, y si ha celebrado un acuerdo completo y suficiente, ya sea por escritura pública o a través, ¿verdad?, de la misma sentencia, nos vamos a dar cuenta, ¿ya? Entonces, por eso podemos adelantar la situación. Lo mismo en el caso anterior. Acá nos dice hasta el notario, ¿verdad?, ante el cual se otorgó esta escritura y cuál es la fecha. Entonces ya tenemos antecedentes que nos permiten solicitar esa documentación. Y acá tenemos un caso que también pasa muy pocas veces, pero también para que lo entendamos desde ya. Acá nos dice que por sentencia ejecutoriada de fecha tanto del juzgado tercero civil de Santiago, se declaró nulo el matrimonio. Si se declaró nulo este matrimonio, acá podemos advertir de antemano que es anterior a la nueva ley de matrimonio civil. ¿Por qué? Porque es el juzgado civil, el tercero de Santiago, ¿ya? Y actualmente quienes tienen la competencia para el conocimiento de la nulidad del matrimonio es el juzgado civil de familia respectivo. Sin embargo, acá, como se declaró nulo el matrimonio, el estado civil de esta persona es el de soltera,
pero uno lo busca, digamos, busca sus antecedentes al momento de buscar en la página del Servicio de Registro Civil y aparece su certificado. Por tanto, acá yo acompaño este certificado para acreditar la nulidad de su matrimonio y además le pido la solicitud de declaración de estado civil que indique que es soltera, ¿ya? Esto puede ser bien problemático en la práctica, dado que, por ejemplo, en diversos organismos, ¿verdad?, que implican la utilización de la clave única, a veces se considera a estas personas casadas porque como el sistema utiliza inteligencia artificial, no es capaz de determinar que este certificado, ¿verdad?, lo que está acreditando es la nulidad del matrimonio y el estado civil de soltero de la persona, ¿ya? Pero es por esa razón que los bancos además piden la declaración de soltería, para asegurarse de todos los puntos de vista. Pasamos a otro tema que también suele ser en la práctica muy problemático, que da lugar a rechazar muchos mandatos, ¿ya? Los mandatos, para estos efectos de la compraventa de bienes raíces, se sugiere que sean mandatos específicos. ¿Por qué? Porque los mandatos generales, si bien a veces pueden ser aceptados, se hace un análisis mucho más complejo y la mayoría de las veces los rechazamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se sugiere en este caso? Mandato específico que contenga la individualización del inmueble y que contenga estas facultades. Facultades del mandato del comprador: comprar inmuebles, fijar precios, hipotecar incluso con garantía general cuando corresponda, pactar prohibiciones de gravar y enajenar, renunciar a las acciones resolutorias, contratar mutuos, convenir plazos y tasas de interés, contratar seguros, delegar el poder, autocontratar, otorgar finiquitos y cancelaciones y firmar documentos CERNAC. Si tiene todas esas facultades, lo más probable es que sea aceptado, ¿ya? Esto en la medida de que no hayan errores distintos, ¿verdad? Que no se señale mal el nombre, etcétera. Pero en cuanto a facultades propiamente tal, son esas las que se requieren para el mandato del comprador. Ahora, respecto del mandato del vendedor, se requieren las facultades expresas de inmuebles, cobrar y percibir el precio, el poder autocontratar y otorgar finiquitos y cancelaciones. Siempre que el mandato tenga una antigüedad que sea superior a un año, se va a requerir que se certifique por el archivero judicial, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos estamos asegurando de que a pesar de que tiene mucho tiempo, ¿verdad?, sigue vigente. Entonces ya con eso estaría, digamos, siendo aceptado el mandato. Esto pongo mucho hincapié porque hay situaciones muy problemáticas cuando se acompaña un mandato. Primero porque la notaría tiene un formato tipo y muchas veces se acompaña ese formato tipo y no comprende estas facultades, comprende muchas otras, pero no las que se necesitan. Entonces uno lo rechaza, después se otorga nuevamente y vuelve a tener la falta de alguna facultad que es indispensable. Entonces lo ideal en este caso es tener claras cuáles son estas facultades y también considerar todo lo relativo a la sociedad conyugal que hablé con anterioridad. Ya cómo se debe otorgar un mandato cuando las personas están casadas en sociedad conyugal para la venta de inmuebles. Otro problema que también podemos advertir es la demora que generan la compraventa de inmuebles adquiridos mediante sucesión por causa de muerte. Esto fundamentalmente porque este modo tiene la complicación de que, bueno, también es un modo de adquirir derivativo, considera al antecesor, ¿verdad? Y acá hay distintas personas que son los herederos, ¿verdad? Que tenemos que armonizar en conjunto y que todas tienen que estar de acuerdo para poder vender. Pero además existen dos tipos de sucesiones, la sucesión testamentaria y la sucesión intestada, dependiendo de si hay o no testamento. En la mayoría de los casos va a operar la sucesión intestada, ya esa suele ser como la regla general. Sin embargo, también existen
sucesiones testamentarias, es decir, se ha otorgado testamento, y también tenemos esta tramitación a nivel judicial, que antiguamente las sucesiones por causa de muerte se tramitaban la posesión efectiva a través de la vía judicial, ya como una gestión voluntaria. Por esa razón, hay casos tanto de sucesión intestada como testamentaria que son vía judicial, porque antiguamente esa era la forma, ¿verdad?, a través de la cual se tramitaban. Y en la actualidad existe la vía administrativa, además, que es para el caso de las sucesiones intestadas, que se delegó dicho poder, ¿verdad?, en el Servicio de Registro Civil y principalmente en el director del Registro Civil, ¿verdad?, quien va a otorgar la posesión efectiva. Entonces, ¿qué documentos requerimos en cada caso? Tratándose de sucesiones judiciales, vamos a requerir el auto de posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento del causante, inscrito en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivos, con constancia del pago o exención del impuesto a la herencia, ¿ya? Y eso consta en el margen de la inscripción. Luego, la copia de la inscripción especial de herencia en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, con certificado de vigencia de 60 días. Ya acá podemos ver que el banco pone estos plazos de vigencia, que son menores en estos casos. Luego, copia de la inscripción del testamento o legado inscrito en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces respectivos, que dado el fallecimiento del causante. Solo cuando proceda, porque claro, ya les señalé previamente que hay casos de sucesión testamentaria y otros que no. Entonces, cuando haya testamento va a proceder y cuando no, no corresponde, ¿verdad? Lo mismo con la copia de escritura pública en la cual conste el testamento del causante. En caso de haber, vamos a acompañarlo. Y en el caso de las sucesiones intestadas, que es la mayoría de las veces, ¿verdad?, se requiere copia de inscripción del en el registro de propiedad de la posesión efectiva, ¿ya? Ahí hablamos de la inscripción de la posesión efectiva. Y con constancia de pago o exención del impuesto respectivo. La inscripción especial de herencia que dada al fallecimiento del causante, inscrita también en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, el plazo de vigencia de 60 días. Certificado emitido por el Servicio de Impuestos Internos que acredite la exención o el pago del impuesto a la herencia. Y se debe acompañar este informe duplicado del certificado que emite el Servicio de Registro Civil y que da cuenta de haberse inscrito la posesión efectiva en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. Esta resolución se concede, ¿verdad?, por la Oficina de Registro Civil, entonces ahí tenemos que acudir a hacer ese trámite, ¿ya? En la práctica suele ocurrir que se dan ciertas situaciones de reparo porque, por ejemplo, acompañamos este duplicado que señala, ¿verdad?, un número, y este número, al corroborarlo con la inscripción de la posesión efectiva, ¿verdad?, no coincide, o lo invirtieron, ¿verdad? Un mínimo error en esto, inmediatamente se va a reparar, ¿ya? Entonces yo voy a solicitar que se anote al margen de la inscripción de la posesión efectiva el nombre o el número correcto según sea el error, ¿verdad? Para que quede claro que hubo un error y se subsanó, ¿ya? Entonces, eso también podría dar lugar a demoras. Eso también podríamos nosotros verificarlos como corredores, ¿ya? En el sentido de que si yo voy a hacer este trámite y voy a pedir toda esta documentación, yo mismo también puedo mirar, ¿verdad?, este número y corroborar que esté correcto con el anterior, porque acá se van repitiendo, o sea, todo es cotejar documentos. Entonces, si yo veo que hay un error, voy a ir a la instancia que corresponde para poder subsanar ese vicio antes incluso de que el abogado que hace el estudio me repare, digamos, el documento. Como conclusión, entonces, en relación a lo que hemos estado conversando, ¿podría presentarse una carpeta legal sin reparos? La respuesta es sí, podría ser. Sin embargo, no obstante que el corredor de propiedades actúe de forma proactiva y diligente, solamente va a poder garantizar el que va a acompañar todos estos documentos
Sin embargo, el análisis jurídico, ¿verdad?, siempre podría dar lugar a que haya que generar un reparo posterior o que se deba subsanar algo. Sin embargo, si lo hacemos de esta forma que yo les propongo a través de esta exposición, de una manera mucho más, digamos, proactiva y diligente, de cotejar, de informarnos en relación a las instituciones, ¿verdad?, y de comparar, verificar que nos otorguen bien los documentos, etcétera, podemos disminuir mucho más los plazos o términos, ¿verdad?, que van a concurrir desde que la etapa de estudio de título inicia hasta que termina y pasa a la siguiente etapa, ¿ya? Entonces, por eso yo los insto a que puedan analizar esta situación e incorporarla también a su trabajo para que sea de una forma mucho más expedita y pueda tener, digamos, mucho más rápida la etapa, digamos, de la inscripción, que es la que a todos nos interesa, ¿verdad? Entonces también quería mostrarles, les hice una lista. Esperen un segundito. Ahí sí. Una lista de documentos necesarios para una carpeta legal que permita un avance eficiente de las operaciones financiadas con crédito hipotecario. Acá no voy a entrar en mayores detalles, sino que quiero que puedan tener diversas posibilidades que pueden presentarse distintas operaciones. Por ejemplo, acá está todo lo fundamental, que es lo relativo a las partes contratantes que tenemos que recabar sí o sí, ¿verdad? Tenemos también documentos relativos al inmueble, si paga o no contribuciones, cuáles deben acompañarse, las vigencias también que establece el banco dependiendo del documento. Tenemos también documentos que deben acompañarse sí o sí, independiente de si el inmueble paga o no contribuciones. Esto que está en amarillo son declaraciones que pide el banco para ciertos casos, ¿verdad?, en los cuales se exime de responsabilidad, pero por ejemplo, en el caso de que haya una regularización, que no se pueda acreditar la regularización de las ampliaciones, se puede acompañar igualmente una declaración en la cual el comprador asegure tener conocimiento de esta situación y exima al banco de la responsabilidad. Entonces, el hecho de que no estén regularizadas, por ejemplo, las ampliaciones no implica en la práctica que la operación no va a poder seguir avanzando. Estas declaraciones que tiene el banco nos van a permitir igualmente seguir adelante, siempre el comprador haciéndose responsable sí de esas situaciones de antemano. Tenemos los documentos legales del inmueble, tenemos, por ejemplo, si tiene deuda, qué certificados tenemos que acompañar, ¿verdad? Si tiene garantía general, por ejemplo, el inmueble está garantizado con una garantía general que es diferente al certificado de deuda común y corriente, o si se trata del Banco Santander, que es bastante problemático porque tiene cláusulas en su escritura que no tienen las de otros bancos, ¿verdad? Acá pedimos este certificado circular 3511 SBIF, ¿ya? Que yo ese siempre recomiendo pedir directamente ese en vez de cualquier otro, ¿ya? Porque ese es el que nos permite rebajar ese reparo cuando nos piden la deuda, ¿verdad?, del inmueble. Entonces acá tenemos el caso de sucesión por causa de muerte, tenemos también las operaciones con subsidio habitacional, que es lo que se pide en caso de que exista un mandato, ¿verdad? ¿Cómo debe ser ese mandato? Si se trata de una compradora o vendedora que es una sociedad, ¿qué es lo que se pide en cada caso? Para que tengamos de antemano y podamos recabar, digamos, esos antecedentes con mucha más celeridad. Eso lo puse a disposición también de Félix para que lo tenga como base y que todos puedan acceder a él, ¿ya? Para que, ese es como mi aporte igual también para ustedes, para que podamos tener una mayor eficiencia al momento de enfrentarnos a esta etapa de estudio de título. Eso sería en general. ¿Existe alguna pregunta, alguna duda? Consulta. Hola, ¿qué tal, Nadia? Perdón, ahí lo escuché mucho. Ahora Jorge Palma, ¿cómo estás? Ah, ahí sí. Hola, buenas Oye, tardes. Muy bien. una consulta. Agradezco, muy interesante.
Lo otro que comparta el último documento, está muy completo. El último documento que lo compartas a través de Félix porque está muy completo. Ah, sí, sí, eso es lo que le Lo, estaba comentando. una consulta, a ver, como que no guarda relación, pero de acuerdo a tu experiencia en la parte de corretaje de propiedades, ¿existe alguna ley en la cual eh, obligue, yo sé que me va a decir que no, pero obligue a los propietarios a vender a través de los corredores? Porque yo me he encontrado con gente que he conversado que tiene impuesta la venta a su casa, pero toda la documentación habla de una casa de 100 metros cuadrados, pero resulta que ha hecho tantas ampliaciones que en el fondo está vendiendo una casa de 100 metros cuadrados, pero no cuadra con la cantidad de metraje que tiene la casa. Y eso yo sé que a la larga trae inconvenientes para el comprador de la casa. ¿Cómo hacerlo entender si tú tienes alguna clave que nos permitas, de acuerdo a tu experiencia, de convencer a esa gente? Porque es complicadísimo, es difícil. No, si yo la vendo solo, no quiero que se lleven ese porcentaje que ustedes se llevan siempre. Esa es por lo menos acá en Talca y Curicó, es como la muletilla que sacan ellos para no trabajar a través de los corredores de propiedad. Mm, Muy buena pregunta, pero a ver, lo que sucede en la práctica es que no existe, ¿verdad? Como usted lo anticipaba, ¿verdad? No existe una ley o algo que establezca esta situación. Sin ¿Ya? embargo, en la práctica, lo que podría ocurrir es que se celebre un contrato de compraventa de bienes raíces en esos términos, Ujú. siempre y cuando no intervenga una institución o banco otorgando crédito hipotecario, porque siempre que intervenga el banco o una institución financiera que otorga estos Claro. créditos, va a haber una tasación formal, ¿verdad? ¿Y Claro, esto qué siempre y cuando sea significa? por través de un crédito. Siempre y cuando sea a través de un crédito, ¿ya? Ajá, ¿Por qué? Porque en ese caso, al momento de realizar la tasación, el tasador valora cero todas las ampliaciones sin regularizar. exactamente. Entonces no nos va a servir para efectos de poder, digamos, realizar este tipo de operaciones. Porque Ya. si el crédito, nosotros siempre como abogados que hacemos esta labor, comparamos Ujú, o sea, la evaluación que hace el tasador del inmueble y vemos ujú. cuánto es el crédito hipotecario y el valor de la propiedad. Y si el valor de la propiedad es superior a la garantía, digamos, no se acepta. De hecho, en este caso No, se correcto. rechazan esas operaciones. Ok. ¿Ya? Entonces, lamentablemente, por esa vía sí va a generar problemas a alguien que quiera comprar con crédito hipotecario, que es la mayoría de las veces, casi nadie compra en efectivo, ya al contado. Menos ahora. Entonces, menos ahora. Entonces, lamentablemente no hay una solución práctica para eso, para esa instancia. Ok. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Natalia, hola, buenas tardes. Habla Maritza. Hola, Maritza. Primero, agradecer la información y tu disposición de poder enseñarnos. De nada. Natalia, te hago una consulta. Mira, yo soy nuevita, yo todavía ni siquiera vendo una casa, aún. Y me gustaría saber con respecto si uno como corredor ya tiene avanzado el negocio, eh, ya a lo mejor firmada o sea, ya entregado a lo mejor los valevistas, los cheques se dejan en notaría, y a la persona, una de las partes fallece, ¿este negocio queda nulo? Mm, ¿El contrato de compraventa? Mira, porque, claro, de acuerdo al curso, uno hace todo el proceso que es de inscribir la propiedad, ¿cierto? Todo eso, y si por X motivo una de las partes fallece, ¿ahí qué pasa con el tema de la inscripción, de los cobros que hacemos nosotros como corredores? ¿Eso sigue su curso o ya nos vamos por otra línea? Eso va a seguir su curso porque los herederos del causante son los continuadores de su personalidad jurídica, o sea, de su personalidad como, digamos, atributo de la personalidad, y lo suceden tanto en sus derechos y obligaciones transmisibles. Eso, en estricto rigor, significa que los herederos de ese causante van a tener que seguir adelante con todo lo que falta por cumplir.
si es que aceptan la herencia, claramente, ¿verdad? Al aceptar su patrimonio, entonces están aceptando todo lo que conlleva ese patrimonio y digamos, un aspecto pasivo en este caso sería el cumplir con la obligación convenida. Ah, ok. No es como que se separa todo, o sea, eso sigue su curso y se aceptan deudas y ganancias, ¿o no? Claro, sí. Es que lo que sucede es que la herencia uno la acepta con todo lo que viene, ¿ya? Si uno repudia la herencia, ¿verdad? En ese caso ya no se hace cargo de esa situación. Eh, Hay otros aspectos que podríamos abordar, pero en el fondo igual confundirían más. Pero sí Mm, tiene que ver en este caso con el hecho de que son continuadores de la persona, del causante, de sus herederos. Entonces tienen que cumplir exactamente se entiende en parte en el contrato. Así de, digamos, de claro es. O sea, los ya. herederos van a ser parte contratante, es decir, van a representarlo como si fuera el causante. Ah, ok. Súper. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra consulta? Natalia, yo quiero agradecer tu disposición, tu voluntad, tu también pasión por entregar este contenido, entregar conocimiento. Entiendo que tú también preparas a los estudiantes de la universidad para su examen de grado. Se nota ese cariño por enseñar y eso te lo quiero agradecer especialmente, Natalie, y por querer compartir este conocimiento con corredores de propiedades, ¿ah? Con colegas que por supuesto ahí vamos a estar participando en actividades durante este año 2025. Esperamos, Natalia, seguir contando ahí con tu presencia para futuras actividades en este año 2025, pero también contarle a todos los miembros que están participando, que están ahora en directo, ahí atentos, aprendiendo, escuchando, pero también a quienes nos ven, nos van a revisar después grabados en el canal. Bueno, contarles que, bueno, Natalie es parte de la red de abogados inmobiliarios, ¿ah? Una red que se está conformando actualmente y que por supuesto está ahí para poder ayudarnos, para darnos orientación, para darnos, por supuesto, certeza en nuestra actividad, para poder acudir cuando no disponemos de un abogado. Por supuesto, ahí Natalie presta sus servicios, por supuesto, y por supuesto destacar su expertise en poder blindar una operación, asesorarnos en lo que es la carpeta legal, en todo lo que es estudio de título, en revisión, en redacción. Bueno, eso es parte de lo que se viene este año 2025, ¿ya? Un sistema de abogados inmobiliarios, especialistas en temas inmobiliarios que nos van a permitir poder acudir cuando se requiera, ¿ya? Pero que obviamente ahí van a estar disponibles mediante una plataforma en donde también vamos a poder nosotros evaluar los abogados para que obviamente siempre poder tener un feedback permanente de calidad en lo que es la atención, la formación y la rapidez. Natalie ya es parte de esta red de abogados inmobiliarios. Ahí vamos a estar haciendo el lanzamiento oficial de su página, poder acceder a participar activamente y por supuesto están invitados todos los abogados de, eh, de la red de corredores de propiedades, así que por supuesto ahí queda la invitación extendida, pero ahí quiero agradecer, Natalie, su incorporación, su participación en esta gran red de abogados inmobiliarios a nivel nacional, donde además de estar ayudando a los abogados de la red de corredores, también vamos a estar llegando a los más de 35.000 abogados que hay en Chile, ¿ah? Si vamos, ahora estamos llegando a 1.200 abogados, o sea, corredores de propiedades que son parte de la red de alumnos y exalumnos. Queremos llegar a todos los confines, temas inmobiliarios en Chile, con una gran red de abogados inmobiliarios que por supuesto nos permita dar un servicio cabal, en profundidad y en detalle, con todo lo que guarda relación con la especialización inmobiliaria, ¿ah? Esa es la clave, ¿ah? Abogados, especialistas, es la diferencia que queremos abordar dentro de esta gran red de abogados inmobiliarios, a la cual vamos a estar ahí compartiendo información. Bueno, esta reunión está quedando grabada y también, como está quedando grabada, va a quedar a disposición dentro de los canales de YouTube. Yo ahí me voy a encargar dentro del día de hoy, mañana, el próximo día, va a quedar ahí disponible, voy a estar compartiéndolo para que ustedes puedan revisar, repasar todo este contenido que es más bien técnico, ¿ah? Específico. No es la generalidad que vemos en la clase en cuanto a preparar una carpeta legal, sino que estamos ya atendiendo reparos y recomendaciones para que obviamente podamos atender ya lo fino, ¿ah? Y esa es la invitación que obviamente ahí nos hizo esta instancia que obviamente nos permite
ir profundizando con Natalie los conocimientos vistos durante el curso. Bueno, quiero agradecer su disposición, su tiempo, sus ganas de aprender y también voy a compartir ahí ya, creo que ya mañana, la PPT y también ahí el checklist completo con consideraciones ya de abogado para que lo tengamos presente también dentro de nuestro set de documentos de corredores de propiedades, lo podamos también ver con nuestros clientes. Así que, sin más, me quiero despedir y agradecer nuevamente a Natalie su participación, su entrega y todo este conocimiento que obviamente viene a robustecer nuestra formación. Sin más, me quiero despedir, estimados. No sé si alguien quiere dar alguna palabra final, algún tema. Quedo atento. Si no, ahí yo me despido ya de antemano. Yo también Félix, me despido. Ah, perdón. no, adelante. No, yo quería dar las gracias a todos también por su interés en participar, ¿verdad? Siempre podemos estar contribuyendo, ¿verdad? Entre nosotros para que sea todo, digamos, de forma más armónica, en el sentido de que se puedan conciliar visiones que a veces parecen opuestas o que dan lugar a ciertos enfrentamientos a veces más complejos en la práctica. Pero la verdad es que si todo se hace de manera diligente y si todo se hace, digamos, con el interés de hacer las cosas bien, se puede llegar fácilmente a una solución mucho más rápida, ¿ya? Y eso es lo que quería en realidad compartirles a través de esta instancia. Porque claro, hay muchas cosas que no se saben, yo sé que esta materia es un poco densa, entonces por eso es bueno que esté siendo grabada para que la puedan repetir en caso de que sea necesario, pero ahí se van a ir dando cuenta de que al internalizar toda esta información va a poder ser mucho más fácil acceder a una carpeta que no dé lugar a tantos reparos o que solamente se limite a los reparos que sean muy, muy complejos, ¿ya? Así que muchas gracias por la atención y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchísimas Gracias. gracias, Natalie. De nada. Muchas gracias, que estén bien todos. Ya. Matías, parece que ahí querías compartir algo. Félix, Cuéntanos. sí, en relación a lo, no, pero pasando a la otra parte, sino que ya a lo tangible, la posibilidad de poder adquirir departamento o alguna alianza con alguna inmobiliaria, como para poder ofrecer a través de los distintos medios de publicidad que uno puede tener para incrementar las ventas o arriendo, Matías, como corredor de propiedad. muy buen punto. Yo le voy a pedir, voy a compartir pantalla. A ver, porque ese punto es clave, porque permite ahí conectar negocios. ¿Ah? Y yo sé que muchos de ustedes quieren incrementar su stock de propiedades y no limitarse solamente a propiedades usadas, que ahí lo vemos en la plataforma mecánica, sino que también ver a la red de convenios con inmobiliarias que disponemos. Entonces, les voy a dejar una tarea para la casa. ¿Ah? La tarea que les voy a dar es que revisen esta página que se llama redcorredoresdepropiedades.cl, un marketplace, donde vamos a encontrar todo concentrado donde vamos a encontrar una serie de pasos, desde el paso 1 al paso 9, y dentro de los pasos está el paso 5, que justamente ahí Matías hace ahí el punto, y nos permite acceder a redes de convenios con inmobiliarios, ¿ah? En donde vamos a acceder a proyectos, unidades nuevas, disponemos ya de unidades para venta, entrega inmediata, acá en Las Condes, acá en Santiago Centro también, en Ñuñoa, en Macul, en Lo Barnechea también. Bueno, y se van a seguir sumando también más inmobiliarias que nos permitan incrementar el stock y también en regiones, ¿ah? Así que también se viene pronto. Pero de momento ahí hay una página que le pido que revisen, se llama Alianza Estratégica, ustedes pinchan ahí, recuerden, red de corredores, de ahí nos vamos a todas las demás páginas, revisen eso y me cuentan por interno. Yo lo incorporo ahí a un equipo donde estamos ahí también compartiendo charlas. Aquí ya estamos en un nivel más avanzado en cuanto a promover unidades. ¿Y a qué me refiero con esto? Aprovecho de adelantarme un poquito. Se viene la secuencia de charlas de la agencia de marketing digital, ¿ya? Quienes participan de la agencia de marketing digital, que está en el punto 3, estoy ahí, no quiero agobiar los constantes de información, pero ahí estoy tocando el punto 3 y el punto 5. Ahí disponemos nosotros de otras herramientas que nos permiten sumar, navegar en el océano azul, dejar de depender de los portales inmobiliarios. Sabemos que los corredores de propiedades que solamente se limitan a los portales inmobiliarios están muy limitados en cuanto a conectar negocios, por ahí se abren otras posibilidades
Y aquí estamos ya con tiendas virtuales, con planes convenidos, con planes de suscripción subvencionados. Todos estos valores no los van a encontrar en el mercado, son valores que obviamente son únicos para exalumnos de la academia y que obviamente nos permiten rápido tener nuestra página web, nuestro hosting, nuestro dominio, empezar a trabajar el posicionamiento SEO, diseños de logo, paneles de control, analítica, hosting, blog, tráfico. También se suma el portal, el convenio que tenemos con Portal Inmobiliario, Mercado Libre, en el plan avanzado. Bueno, revisen eso, en calma, ¿ah? Porque ahí nos va a permitir conectarnos con lo que viene. Porque aquí dice algo importante, dice charlas gratis de estrategias. Pues aquí ya vamos un paso más, ¿ya? Aquí ya nos vamos a conectar con empezar a generar contenido avanzado, empezar a gestionar y trabajar blogs de contenido que generen tráfico, en donde tenemos páginas para que puedan conectar leads. Y esos leads, por supuesto, pueden ser de la línea de captación o de la línea de colocación. Entonces, ahí les pido que estén atentos, y sobre todo a quienes ya son parte de estas estrategias digitales, para que puedan asistir a estos talleres gratuitos para poder empezar ya a perfeccionar temas de segmentación, temas de posicionamiento SEO, temas que obviamente son más específicos y que van más allá de los portales inmobiliarios. Aquí vamos a tener conectados y van a ser una secuencia de charlas que vamos realizando durante el año para poder empezar a navegar en el océano azul. No sé si con eso, me salió un poquito, pero con eso no sé si que No, respondí tu sí, me pregunta, respondiste. estimado. Muchas gracias por el Ya. apoyo. Perfecto, entonces estamos ahí listos. Yo me despido, estimados. Revisen la página redcorredorpropiedades.cl, me pueden comentar por interno si están interesados en alguna de estos puntos. Y yo me despido. Que tengan una excelente tarde, estimados.